alimentan se van felices, ¿cierto? Entonces, pues tengo el privilegio de nacer aquí en este lugar, pero nacer aquí en este lugar también me dio muchísimos privilegios y fue poder sentir y vivir el amor de mis abuelas y de mis tías, que al final lo que construyeron fue esa red que se va expandiendo día a día y que le va permitiendo a uno reconocer que en el territorio, a pesar de todo eso que la gente le quiere vender a uno, que vivimos en un país y en un sitio que es súper biodiverso, al final nos dicen que somos pobres. Sí, ustedes tienen la biodiversidad y son muy chéveres. Definitivamente las regiones racializadas tienen una problemática muy grande, pero la problemática más grande es que a los seres de ese territorio se les ha enseñado a vivir sobre la pobreza y no sobre la riqueza. Y eso ha generado una mentalidad y una conciencia de que no tenemos nada que dar. Y cuando la gente crece en ese mundo en el que no tiene nada que dar, pues está solamente recibiendo y no es capaz de expandir el amor. Entonces, eso también ha generado que nuestros pueblos no se desarrollen en términos de bienestar, porque éramos pueblos con bienestar hasta que fuimos transgredidos, que no nos podemos escapar, el mundo crece, camina, se expande y no podemos ser ciegos a eso, hay que cambiar, estamos ahí, pero lo que sí originó es que ese bienestar fue empezado a mirar desde otras formas cuando a nosotros nos enseñaron de que somos pobres, de que somos vulnerables y que vivimos en el sitio más lluvioso del mundo y que ahí es feo vivir, pues porque ahí hay mosquitos y te pican y porque no hay por dónde salir y porque no hay guías y porque no hay y vamos creando esa narrativa en la que la gente cree que vivir en el Pacífico es malo, ¿cierto? Pero contradictoriamente a esto, tenemos todos estos colorcitos, son colores de los pueblos indígenas y poblaciones negras de Colombia. Somos un territorio rico en esa cultura que nos identifica, individual, pero también somos ricos de recursos naturales. Y para ello es importante reconocer esa diversidad étnica y cultural, inclusive nosotros mismos tenemos que empezar a reconocer, porque yo a veces digo que nos vemos, pero realmente no nos sentimos. Si tenemos al otro lado, no reconocemos lo que hace el otro y no reconocemos sobre todo la importancia que tienen los demás para vivir en un territorio en donde nosotros queremos vivir con bienestar. Entonces es muy importante contarles nosotros de dónde venimos y también para dónde vamos. Y creo que eso lo resumo en esta diapositiva, que es un poco la manera como empecé a actuar hace unos 12 años, y es que lo primero que yo he intentado desde mi construcción, pueden ser visiones parecidas a las de ustedes o no, es mi postura y es una postura muy mía, pueden compartirla o no, no tienen que estar de acuerdo con esto, pero esta es mi visión, y es que lo primero que yo hice fue empezar a reconocer que en el territorio teníamos unos activos muy importantes y que esos activos están siendo ignorados para la toma de decisiones. Y esos activos están siendo ignorados en el momento en que nosotros vemos la educación como algo externo, cuando tenemos una educación descontextualizada que nos enseña a odiar el territorio, tenemos una educación descontextualizada que no nos permite encontrar que tenemos potencialidades, sino que tenemos muchísimas falencias, ¿cierto? Esas falencias realmente nosotros las podemos suplir cuando nosotros nos damos cuenta de que por un lado tenemos una cultura muy rica que está atada a los saberes ancestrales, que al final construyeron una visión y un modelo de desarrollo compatible con el medio ambiente y con los ecosistemas, en donde el tejido social era tan importante y que fue una tradición que trajimos de África, que para nosotros los tíos no eran solamente los tíos consanguíneos, sino que eran los tíos del lado de la casa. Eso se empezó a perder, ¿cierto? Ya no somos unos desconocidos en el territorio, el desplazamiento del conflicto armado nos volvió lejanos y eso ha hecho que muchos de estos se esté perdiendo. Por el otro lado tenemos un activo muy importante que es la biodiversidad
Y yo siempre digo, todos deberíamos de pensar en verde. Colombia tiene un modelo de economía extractiva, que rompe inclusive ese tejido social, porque con la economía extractiva se generan jerarquías y se genera poca inclusión. Yo por eso en esta diapositiva digo que reconocer extractiva que no consideran la biodiversidad son modelos extractivistas, porque al final son modelos que requieren mucha inversión y eso se transfiere en inversión de dinero que al final las poblaciones no tienen. En la biodiversidad las poblaciones sí pueden tener recursos porque tienen conocimiento desde muchos años para qué sirve y qué se hace con eso, ¿cierto? Por el otro lado tenemos un activo súper importante que es el recurso humano y que de alguna manera es lo que nos va a permitir reconocer que podemos tener una estrategia de crecimiento basada en la democratización de ese conocimiento. Y para mí hay un elemento muy importante que es el tema de la ancestralidad. Nosotros no hemos valorado la ancestralidad como un componente ni de bienestar ni de desarrollo económico. En el territorio reconocemos estos tres componentes, que el triángulo es como a la inversa. Lo primero es que somos el segundo país más megadiverso del mundo, pero cuando nosotros le preguntamos a alguien qué es un hotspot, la gente no sabe qué es un hotspot. Pero recitamos esta palabra de que somos súper megadiversos. Y en una hagamos el ensayo a ver si me sale la estadística. A ver, Heidi. Por eso, Heidi no levanta la mano. Es bióloga. Pero en un lenguaje de biodiversidad no tendríamos que ser biólogo para saber que es un hotspot. Y eso nos está demostrando la falencia del sistema. Y nos está demostrando además una falencia sesgada en la que no quieren que reconozcamos que tenemos unos activos muy importantes, pues porque eso genera empoderamiento y también puede generar poder. Entonces, un hotspot en términos generales son sitios en donde hay una endemicidad muy alta, ¿cierto? En metros cuadrados hay muchas más especies que en otros sitios y que además no las hay en otros lugares. Esa es nuestra riqueza, ¿cierto? Por el otro lado tenemos una posición geográfica estratégica, que aquí el Chocó, digamos, tiene el privilegio y la fortuna de tener los dos mares, pero eso también es como, se ha convertido como en un discurso. Y por el otro lado tenemos una riqueza cultural. Y yo a esto le pongo tres elementos para poder generar esa conectividad entre ancestralidad, bienestar y desarrollo económico. Y es que yo digo que las regiones se tienen que llenar de innovación, de ciencia y tecnología, y tenemos que hacer la revaloración del conocimiento ancestral para poder hacer esa conexión entre bienestar y desarrollo económico. Y he planteado que el esquema de interacción rompe un poco nuestro pensamiento ortodoxo, funcionalista, minimalista de la educación. Me incluyo, yo soy docente universitaria, no es una crítica, es una reflexión, en el que nosotros siempre hemos considerado que el conocimiento solamente viene de la universidad y los investigadores. Yo creo que tenemos que empezar a generar una nueva propuesta de generación de conocimiento, en donde además de eso, doctorados, maestrías, pregrados, podamos incluir el saber de las comunidades y generar un diálogo fluido, y les voy a contar eso cómo funciona con ejemplos prácticos para que realmente podamos empezar a dar valor agregado. Este conocimiento, y en biodiversidad específicamente, es muy poquito. Creo que conocemos el 0.5% de la biodiversidad, sin embargo, no usamos de manera inteligente ni el 0.5% de la biodiversidad. Aquí estamos mostrando que no hay una conexión entre lo que nosotros como investigadores estamos haciendo en los laboratorios y lo que requiere y la potencialidad que tienen los territorios. Por el otro lado, entonces, esto lo tenemos que conectar con innovación y desarrollo. Y les pongo el ejemplo de BioInnova. BioInnova fue un centro que yo lideré hace 7 y 8 años, y mi propuesta de innovación con BioInnova, valga la redundancia, era poder conectar ese conocimiento y empezar a hacer investigaciones puntuales sobre los productos de la biodiversidad que pueden empezar a generar y a tener una salida económica. Y esto como una propuesta de empezar a democratizar el conocimiento. Entonces, hace 6 años
que yo empecé con esta lucha, yo recuerdo que cuando yo llegué con mi proyecto de 3 hojitas, yo me fui a ciertas instituciones del gobierno y les pareció, mejor dicho, no, eso era como exótico. Es una propuesta buenísima, y allá en el Chocó, la biodiversidad. Y cuando fuimos a definir ya el tema de construcción y de operación del centro, que nos aprobaron hacer el estudio de factibilidad, alguien en esa institución dijo, no, pero muy chévere, sí, el centro es del Chocó, pero yo creo que tiene que quedar o en la del Valle, o en la de Antioquia, o en la Nacional. Y yo, como así, no, lo que pasa es que en el Chocó llueve mucho y allá no se puede construir infraestructura porque se va a dañar rapidito. Y en una discusión con el director de esa institución, yo un día le dije, mire, usted me va a disculpar, pero el problema no es de la humedad ni el problema es de la selva. El problema es que nosotros no hemos sido lo suficientemente inteligentes para construir una infraestructura que se adecue a la selva. Y ese no es el problema de la selva, es el problema nuestro. Entonces, es un poco diciéndole que nosotros tenemos que empezar a hacer investigación pertinente. Estamos investigando de todo y realmente a veces no investigamos lo que corresponde al bienestar territorial. Entonces, por un lado, pues el tema de innovación es lo que nos va a permitir impulsar y usar ese recurso de manera más adecuada, y por el otro lado está la apropiación del conocimiento. O sea, esto que se produce aquí tiene que ser transferido de manera efectiva, y eso debe convertirse en un diálogo. O sea, nosotros también hemos entendido la transferencia de conocimiento como solo un evento. Vamos a hacer un congreso de apropiación social y la gente va. Y usted realmente sabe si eso generó impacto, si la gente cambió su conducta, si eso le llegó, si lo puede aplicar. Entonces tenemos que empezar a generar estrategias que la sociedad civil, las empresas, las instituciones apropien ese conocimiento para poder aplicarlo. Y la apuesta de esto es que nosotros podamos valorar los ecosistemas. Nuestras comunidades son muy frágiles y yo hace un año tengo una teoría que el motivo de esa fragilidad, y también pueden estar de acuerdo o no, es una teoría muy sociológica. Yo soy bióloga y bioquímica, y es que en esta valoración de los ecosistemas, cuando se generan proyectos muy grandes, por ejemplo, el tema de aprovechamiento forestal o el tema de minería ilegal, que ese es otro tema, de minería, perdón, que ese es otro tema, y entonces estamos señalando la minería ilegal. Y yo tengo una convicción, y es que mucha de la minería ilegal se hace responsablemente de la legal. Entonces el tema no es que sea legal o ilegal, porque hay minería legal que está siendo implementada de manera irresponsable. Entonces ahí más bien es minería irresponsable. Y eso permea el centro de las comunidades. Y con este tipo de acciones extractivistas, entonces llegó la prostitución, se encareció la vida de los territorios, las mamás empezaron a padecer problemas de salud porque estaban detrás de las máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente al final, como nos dicen desde afuera, es que esa fue una negociación con las comunidades. Y eso no es verdad. Y eso no es verdad porque en este esquema de generación de conciencia, de subyugación y del patronato, la gente ha sentido que lo que es importante es el recurso y es el dinero. Y eso es un comportamiento, sin justificarlo, completamente válido. O sea, el sistema nos ha enseñado que el que tiene dinero es el que tiene poder. Y cuando usted en una negociación le ofrecen 20, 50 millones de pesos, para algunas personas eso es muchísimo dinero. Y claro, frente a la fragilidad del sistema, la gente puede aceptar alquilar su territorio para hacer minería, etcétera, etcétera. Pero ahí, ¿cuál es el tema? Y les decía de mi análisis, es que cuando usted se quiere parecer al que tiene poder y que tiene plata, no es suficiente con tener lo que el otro tiene, sino que necesita tenerlo de manera que sea muy visible. Entonces, esa señalización desde afuera que dice, no, mire que a esos negros le dieron plata y se compraron un equipo de sonido. Claro, es que yo me quiero parecer al mundo imperialista y al mundo que pone las reglas. Y es lo único que tengo para imponer mi razón, ¿cierto? Entonces, esto apropiar y saber qué tenemos y que nos enseñen realmente en que esto es valioso, como nos lo enseñaban nuestros abuelos, pues va a permitir que haya empoderamiento, que la gente pueda generar. No riñe la biodiversidad con el emprendimiento y con el dinero ni con el negocio, pero hay que saber para quién hacemos negocios. Por lo tanto, defensa del territorio, yo no creo que si nosotros logramos tener un esquema como este,
no vamos a ser conscientes de que el territorio es valioso para nosotros, generar gobernanza y equidad. Y entonces, desde ese ámbito, yo he estado formulando para la democratización del conocimiento, porque eso es lo que sé, esto es válido para el mundo artístico, cultural, para cualquier otro sector, una propuesta de bioeconomía que valora los activos del territorio. Y eso, básicamente traducido en otra forma, es que los territorios nuestros, los territorios del Pacífico y los territorios negros indígenas de este país, toda la vida han hecho esto. Esto fue un estudio que hicimos hace como unos 5 años, y es que la gente ha desarrollado componentes funcionales y nutracéuticos sin que sepan que es un componente nutracéutico, ¿cierto? Ingredientes naturales como los colorantes, BHO, o sea, tenemos muchísimos ejemplos de esto. Los compuestos bioactivos, ¿cuál de nosotros que vivió en un pueblo no fue acariciado por una buena pócima de anamú, ¿verdad? Que sabía horrible, pero hay un compuesto bioactivo, o de un extracto de poleo para quitar la gripa, ¿cierto? Recursos maderables para construcción, básicamente, necesidades internas, fibras naturales aplicadas en artesanías, en vestuario, recursos ornamentales, las plantas, flores, etcétera, y el turismo. Entonces, miren que esta es la vocación del territorio, pero esta vocación del territorio no ha estado integrada ni a los planes de desarrollo del Estado ni a los planes de desarrollo del gobierno departamental y local. Y cuando nosotros empezamos a cruzar esto para mirar cómo empezamos a generar difusión de este conocimiento en el territorio y cuál sería una mejor manera de desarrollarlo, encontramos que los 4 componentes con los que podríamos empezar a generar esta conciencia de economía sustentable fueron estos 4: desarrollo de componentes funcionales, compuestos bioactivos, ingredientes naturales y turismo. Y fuimos a confrontar con la literatura y hacer un análisis, una inteligencia de mercado, y encontramos que, claro, hay 4 sectores a los que obedece esto, y en el que nosotros podríamos incluir tanto conocimiento ancestral como conocimiento científico. Y más allá de eso, encontramos que 3 sustancias en el mundo producen 4 billones de dólares. 4 billones de dólares de plantas, que algunas son del Pacífico, esta por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros comparamos riqueza de biodiversidad con plata, pues entonces vemos que hay una brecha muy grande cuando realmente vamos al territorio y miramos la forma de cómo la gente ha sido marginada, y por todos los problemas del país también están en condiciones de vulnerabilidad. Y esto es mucho más motivante aún cuando vamos al Euromonitor, que es un programa, y encontramos que de esos sectores que tenemos allá, los 3 que están produciendo más riqueza económica en el mundo están incluidos en las cosas que la gente ha hecho en el Pacífico, que son naturalmente saludables, fortificado, funcional, nuestro popochito que tiene fitohormona, el peladito que no camina y toma su cola de popocho y ya está junto. ¿Cierto? Entonces, empezamos a revisar qué estrategias podíamos implementar. Y aquí pasaron varias cosas bonitas. Y lo primero fue que quisimos implementar un modelo de evaluación ambiental, social y económica. Y empezamos por una planta que fue la achiote de la vieja, que yo creo que ustedes conocen, es un colorante rojo que se le echa a la comida, pero que también la utilizan para colorar algunos alimentos procesados. Y en solo este esquema encontramos muchas lecciones. Les voy a contar varias de las lecciones. La primera, esto que ustedes ven aquí, son variedades distintas de hijas. Y encontramos en ese diálogo con las comunidades 23, en el que la gente, muchas de ellas, las veía como, normal, sí, hay hijas, esa es una hija, mire que esa es la tabla. Pero cuando nosotros fuimos a hacer la revisión de la literatura, 11 de estas eran nuevas para la ciencia. Reportamos 11 variedades de villa para el mundo. Y encontramos otras cosas mucho más importantes en esta relación, en este diálogo comunitario. Es que esta especie que está aquí, que es una especie flaquita, que apenas tiene 6, 7, 10 semillas adentro, parece ser la madre, o sea, el ancestro de todas las vidas. Y se creía que el centro de origen de la vida estaba en el Perú.
Y aquí hay muchas más posibilidades científicas. Hacer un estudio de bibliografía, hacer un estudio de bibliografía, hay muchas oportunidades, pero también hay una oportunidad de reconocer este material genético para mirar cuál de estas variedades que tenemos aquí, de las 23 variedades, nos pueden generar también una posibilidad de tener un desarrollo económico. Encontramos también esto, que fue plagas que la gente nos decía, ay, pero no, yo he visto que cuando este gusanito está aquí no se acerca tal, pues biocontroladores. Y empezamos a transmitir el conocimiento de biocontroladores, que la gente no lo conocía. Y claro, mucha gente agarraba y le metía su totazo y los mataba. Y empezamos a aprender que no había que matarlos, que estaban ahí y que eran nuestros amigos, ¿cierto? Y además de esto, aprendimos también con este modelo de gestión ambiental y social, que era una cosa que ellos no sabían, y es que el cultivo de vija, tampoco nosotros lo sabíamos, lo aprendimos ahí, el cultivo de vija tiene memoria. Hace unos 20 años en el Chocó hubo una expansión de vija y unos proyectos que iban a salvar al Chocó. Ustedes saben, esas euforias que le da el Estado y a las ONG, y sembraron 700 hectáreas de vija en el Chocó aproximadamente. De esas ya casi no existe ninguna. Y resultó que eso se sembró con la perspectiva de que, mejor dicho, ellos iban a ser ricos. Y a la gente se les dijo que iban a ser ricos y ellos sembraron su vija y creyeron que iban a ser ricos con eso. Cuando se dieron cuenta que no era que iban a ser ricos, abandonaron los cultivos. Entonces, con eso aprendimos que de un año a otro, cuando no se cosecha la vija, al siguiente año la producción baja, es menor. Claro, el cultivo dice que este más no me cosechó este año, yo para qué voy a producir más, y el otro año produce menos, y cada vez la plantación va produciendo menos. ¿Y qué pasaba con eso? Que claro, las plantaciones se volvieron perezosas y no siguieron produciendo la cantidad que debía. Entonces, de esto aprendimos que teníamos que hacer un modelo de gestión ambiental y de gestión social. Y era que teníamos que hacer manejo, y eso lo hizo un agroforestal. Implementamos estas parcelas en la que también tuvimos un reconocimiento bonito, y es que, claro, en el Chocó, como llueve mucho, y en el Pacífico, como llueve mucho, pues todo se llena de monte, ¿cierto? Y claro, todas las semanas hay que ir a echarle machete. Pues nadie va a estar en esa friega, va y saca oro, que no hay que esa friega, ni saca mejor un puño y mete una retroexcavadora, que es mucho más fácil que echarle machete a esto. Y empezamos a entender cuáles son las complicaciones que tiene cultivar en el Chocó. Y empezamos a hacer manejos de estas parcelas, y lo que encontramos fue que primero tiene que haber un lazo emocional y afectivo con las parcelas. Y es, yo quiero tener en mi parcela algo que me ate a mi cultura, ¿cierto? Lo mágico religioso, mi plantica, para que se ponga el niño de mancuá y conseguirme una novia o un novio. ¿Ustedes saben lo que es el mancuá, cierto? Y después les doy el secreto. Que tenga ahí mi poleo, ¿cierto? Tenían también su pan coger, lo que comían, pero resulta que a ese cultivo le faltaba algo, y era algo que le generara excedente para poder tener la plata, para poder rozar la parcela. Y entonces hicimos este modelo en el que había vija por un lado, afuera estaba un árbol que es el huino, a especie amenazada, porque la idea también es empezar a generar un poquito de conciencia sobre la conservación de los ecosistemas, porque esta fue otra cosa que aprendimos en este modelo de gestión ambiental, y es que normalmente la gente tiene la mirada sobre la madera, pero tiene la mirada sobre la madera porque lo que son los subproductos y los productos forestales no maderables no lo ven como un producto rentable. Entonces el huino es una madera que ha sido vista siempre como un árbol para construir. Y resulta que el árbol tiene una semilla que produce un aceite de los aceites más calidosos del mundo. ¿Sí? Y ese aceite cuesta aproximadamente 240 mil litros. Y entonces los pusimos a ellos a hacer el ejercicio. Cuente cuántas semillas caen, en cuántos años, cuánto tiene un árbol. No me acuerdo el número, pero les voy a decir. Les pusimos cuando cortaban el árbol, cuántas trozas de madera les salían. Y ellos hicieron el ejercicio y les salían como
8 trozas. 8 trozas cuestan más o menos 4 millones de pesos. Ese dato creo que sí es real. Los otros, si les digo mentirita, y me lo perdonan que no recuerdo los datos exactos. Pero 4 millones de pesos. De 20 kilos de semillas que produce un árbol al año, sacamos 1 litro de aceite, que son 240.000. Si nosotros tenemos 10 árboles en nuestra parcela, en este caso nosotros teníamos, creo que fue 12, 4, 10 árboles en nuestra parcela, y cada árbol nos producía 20 kilos para 1 litro, entonces íbamos a tener al menos 10 litros, ¿cierto?, de aceite. 10 litros de aceite son 2.400.000 pesos. Una troza del árbol cuesta 4 millones de pesos. El árbol empieza a producir a los 8 años. Entonces, nosotros lo que el ejercicio que hacíamos era, ¿en cuántos años, si usted no tumba el árbol, recupera la plata que le da la madera? Más o menos en 3 ciertos le da. 3 o 4 años. Si el árbol le va a durar 40 años, ¿usted para qué quiere tumbar el árbol? ¿Sí? Entonces fue un ejercicio de conservación y de aprendizaje que hicimos, y de hecho, eso nos llevó, más adelante les voy a mostrar, a empezar a desarrollar productos que utilizaran ese aceite. Hicimos una crema de borojo que tiene ese aceite y que es dermatológica, ayuda a las dermatitis, pero también ayuda a las pieles muy resquebrajadas, y que además tiene chocolate, vainilla, todo de chocolate, todo es de color café, y borojó, que se parece a nosotros y que es muy afín con la piel de alto contenido en melanina, porque cuando vamos al frío nos disminuye toda esa resequedad y el desquebrajamiento de la piel. Entonces aquí tuvimos esas enseñanzas, y de ahí empezamos a plantear este otro modelo de democratización, y es que tenemos que quitar peso y dar más valor agregado, porque cuando nosotros quitamos pesos, las rentabilidades aumentan, y esa también es una manera de generar y formar este espíritu de emprendimiento que deben hacer con todas nuestras comunidades. Esta es una técnica ancestral. Yo no sé si alguno ha tenido el honor de extraer esto, ¿cierto? En el que la vija se extrae con calor. Esto lo ponen a la leña 5 días, y a los 5 días se seca y tenemos la vija. Pero aquí hay un problema, y ese conocimiento ancestral es muy bueno, y nosotros que aprendemos y entendemos como químicos, que hay un proceso de sedimentación, pero que no es eficiente hacerlo con candela. ¿Por qué no es eficiente? Primero, porque los pueblos utilizan leña. Segundo, porque la eficiencia en la cantidad de colorante es menor. Y tercero, como a veces no se controla la temperatura, la vicina disminuye sus propiedades. Y cuando yo la voy a ofertar a un mercado que necesita una vicina de muy buena calidad, pues esta vicina no entra. Pero con este conocimiento nosotros desarrollamos una planta que no utiliza ni calor, ¿cierto?, ni leña, y que hacemos el proceso en un solo día, pues utilizan 5. Y aumentamos la eficiencia del 7% al 17%. Pero lo más importante de esto es que mientras un productor se gasta 5 días, se puede ganar entre el 5 y el 20%. Pero cuando lo hacemos de esta manera, podemos llegar a ganarnos hasta el 60%. ¿Por qué? Porque el productor aquí vende cápsulas o vende semillas deshidratadas. Y como es una materia prima, pues el valor agregado no le da. Y esto también restringe el crecimiento de los pueblos, porque un comprador en el interior del país no va a preferir comprarle a alguien que le venden 10.000 pesos a alguien que le venden 20.000 y porque viene el Chocó. Yo siempre digo, ay no, es que la gente dice, ay yo le voy a comprar este negrito, ay pobrecito este negrito. No, o sea, nuestros productos no son de lástima. O sea, tenemos que aprender a estar en un mundo en el que exigen calidad, pero que también nosotros somos capaces de hacer cosas. Entonces, yo siempre le digo a los productores, la primera vez le compran por negrito, la segunda vez le compran por chocuano del Pacífico, ¿cierto? La tercera vez le compran por lástima, y después ya no le vuelven a comprar. Entonces, tenemos la obligación de empezar a generar procesos de ciencia y tecnología en el territorio que nos permitan dar valor agregado a estas materias primas. Entonces, aquí hay un problema grande con la competitividad, ¿cierto?, comparado con otros, y es que si yo vendo semilla, asumo todo el riesgo de la proveeduría. Si yo vendo vicina por acá, comparto el riesgo.
El valor agregado lo que hace de alguna manera es mejorar esos canales, y eso que nos enseñaron a decir, y no lo podíamos pensar más allá, es que mire que no hay carretera, mire que la energía es muy bajita y es muy cara. No, cuando tenemos valor agregado, de alguna manera empezamos a quitar estas limitaciones de la logística y la infraestructura. Y por el otro lado, quitar peso nos genera la rentabilidad en el territorio, porque ese también fue otro trabajo de investigación que hicimos, que de la cápsula, por ejemplo, hicimos la extracción de un compuesto bioactivo que funciona como el triclosan. ¿Ustedes saben qué es el triclosan, cierto? Es un químico que le ponen a los jabones antibacteriales, que además está prohibido. El extracto a los talcos también. El extracto de esta cápsula, funciona perfectamente como un antibacterial. Hicimos geles, hicimos jabones. Después de que la semilla es extraída a la vicina, la semilla la podemos utilizar para hacer extracción de aceite, que también es aplicado en productos cicatrizantes. Y la semilla, después sin aceite, se muele y tiene proteína y sirve de alimentación de pollos. O sea que cuando esta cápsula se va completica para afuera, también se quita la posibilidad de dar valor agregado aquí en el territorio. Y por el otro lado, lo que hacemos con el valor agregado es quitar esa limitación, porque claro, transportar cápsula le vale 1.700 pesos y transportar piscina le cuesta 1.700 pesos. Si el transportador no le va a decir, ay, no como en piscina, yo le cobro más. Y la rentabilidad aquí es máximo el 20% y acá es hasta el 60, el 70%. Bueno. Entonces con eso empezamos a generar estos modelos de gestión comunitaria. Aquí le voy a contar una historia que me gusta mucho. Estas señoras fueron una vez a una charla que yo di y yo hablé de muchas cosas químicas traducidas. Y entonces cuando yo terminé la charla, una de ellas se acercó y me dijo, doctora, yo necesito hablar con usted. Yo le dije, sí señora, dígame. Mire doctora, ¿será que usted me puede recibir en su laboratorio? Yo le dije, sí, claro. Es que mire, es que nosotros tenemos un jabón más bueno. Me lo repitió como 10 veces. Ese jabón es buenísimo, doctora. Mire, nosotros lo vendemos en el barrio, lo vendemos a una cooperativa, pero ese jabón, doctora, vea, es buenísimo. Todo el mundo le gusta ese jabón. Yo soy doña Lidia. ¿Y qué pasó con el jabón? Es que mire, doctora, pero mire, le estoy diciendo, el jabón es buenísimo, pero ese jabón huele más que Dios. Entonces yo le dije, ¿y yo qué tengo que hacer ahí? Me dijo, no, doctora, es que usted como es químico, usted me puede ayudar a quitar el olor del jabón. Y yo pensé acá adelante, yo no sé nada de hediondes de jabón, pero le dije, bueno, listo, vamos a hacer el deber de quitarle las hediondes al jabón. Y las quité. En el laboratorio nos contaron todo su proceso, revisamos qué era lo que estaba pasando. Claro, ellas usaban aceite reciclado, nos echaron todo el cuento, que ellas iban a las cocinas, porque es que ellas eran del río Atrato, allá abajo, y que su río tenía que estar limpio, y la gente intentó echar ese aceite allá, esa porquería al río, y lo contaminaba, y que ellas no querían, y que ellas querían usar ese aceite para hacer un jabón. Ah, bueno, listo. Y nos pusimos con mi asistente de laboratorio, y empezamos a desarrollar una técnica para quitarle el olor al jabón. Y como en 2 semanas lo logramos. Y pues era muy sencillo. Y entonces les dijimos, listo, vengan y nosotros les enseñamos cómo se le quita la hediondes al jabón y ustedes hallan su planta base. Desde ese día, estaba cumpliendo yo año, 13 de junio del 2015, no me he podido bajar a las mismas de encima. Y entonces se fueron al laboratorio, les transferimos y ya empezaron a limpiar su aceite. Ahorita les cuento una historia bonita también de esto. Y miren lo que es considerar y subvalorar las capacidades de la gente. Doña Ana Claudia, que en paz descanse, es una señora que no sabe leer. Ellas son 12 mujeres, 4 no saben leer, las otras sí saben leer, pero ellas dicen que quieren tener la empresa más grande del mundo de jabón, de aceite reciclado. Estaba ahí parada un día en un pHímetro y yo me acerqué y le pregunté, doña Ana Claudia, ¿usted qué hace ahí? Y ella se asustó y dijo, no, doctora, yo no le estoy dañando eso, yo apenas lo estoy mirando. Entonces yo le dije, ¿pero qué quiere saber? Y me dijo, no, doctora, mire. Y le dije, sí, mire, usted no tiene nada que saber. Esto es una cosa que mide lo que se llaman los hidrogeniones. Usted no tiene que saber eso. Usted lo que tiene que saber es que de 6 para abajo está y de 7 para arriba está. Y de este botoncito, y aprendió a manejar el equipo perfectamente.
Eso le dio tanta confianza que empezó ya de a la alzada, digo yo, de atrevida a usar todos los equipos del laboratorio. Entonces una vez yo llegué y había un equipo que ella estaba usando que era un destilador, y le digo, oye, Ana Claudia, y me dice, espere doctora, no es que yo ya soy doctora así como usted. Yo le dije, bueno, listo, no hay ningún problema. Y este proceso terminó, les digo que desde el 13 de junio del 2015 no me la he bajado de encima, en que ellas ya tienen certificada su planta por INVIMA, que es una historia y otro modelo que no alcanzo porque estoy hablando demasiado, después le cuento. ¿Sí? Tienen una planta, la primera planta certificada de productos de aseo en el Pacífico es de ellas y Quito. Y ellas en este momento están ya comercializando por su registro de clima su producto. Hicimos con una cooperación este logo, le pusieron todos los problemas porque la boca estaba muy grande, que ya no eran así, que miren que el turbante tampoco, que ese turbante de caída del cementerio tampoco, que le pusieran colores, bueno, hasta que estuvieron contentas con su imagen, esta le hicieron ellas con un amigo mío que es creativo, y pusieron el nombre. Y les voy a decir de dónde sale el nombre. Empezamos a hacer unos talleres de innovación para crear nombre con ellos. Y entonces empezamos a hacer disque pitch. Yo quisiera que vieran un video de doña Lidia haciendo un pitch que lo puede hacer mejor que un universitario y un emprendedor de recorrido que está en las redes. Y entonces ellas llegaban y empezamos a hacer, ellas se sentaban, miren, es que nosotros somos 30 mujeres que vivimos de trato, que nos mataron a sus maridos allá en Bojayá, y que no sé qué, y un día les dije, ay no, yo ya estoy cansada de esa historia de 30, ustedes apenas vienen 10. Y entonces ella dice, ay no doctora, no es que nosotros somos las mismas con las mismas, y las mismas es una manera de decir mismas. Y entonces miren que las mismas con las mismas son mujeres emprendedoras, solidarias con el medio ambiente y la salud. Ese nombre lo construyeron ellas. Entonces, eso ha sido como el ejercicio de democratización del conocimiento. Ellas ahora son súper empoderadas, cada vez que llegan a financiar cosas allá, ellas se van a los talleres, a los cursos, friegan hasta que alguien les ayuda y ahí va. Bueno, este es otro proceso que es muy bonito, helados nativos. Eso, parte del desarrollo de este producto lo hice yo. La propuesta de valor también la construimos con ellos y es un producto que es bajo en grasa y en azúcar. ¿Sí? Y ellos vendían bolis y transformamos un poco los bolis porque él quería, su idea era poder hacer la competencia a Bonai. Pero como dice mi hijo, le voy a contar la historia de mi hijo, que eso vende hasta, tiene 10 años, pero vende hasta un cortón sin punta. Un día dijo, mami, yo quiero poner una tienda de dulces allá en la casa. Yo le dije, Tona, pero dulces, ay no, mire el azúcar, eso es malo para el cerebro, las neuronas se mueren con el azúcar. No, eso de dulces no. Una cosa, ¿por qué no vende helados de nativos? Sí, helado ahora de vikingos de nativos. Y me dice, mami, vikingos de nativos, ¿quién convence a estos niñitos de que coman fruta? Después de que, mejor dicho, yo me quiero cuando ellos aprendan a que coman fruta. Pero se hizo el ejercicio de educar a la gente y el propósito de este emprendimiento justo era que tuviera un valor agregado, de que fuera bajo en azúcar, no tiene grasa, no tiene huevo, que la mayoría de las bases de los helados son con huevo en azúcar. Y ese fue, digamos, como la pela que nos dimos, y ahí juntamos científico, y es cómo podemos lograr eso a través del conocimiento formal y el conocimiento empírico que él ya tenía. Y esto ha logrado dinamizar varias cadenas de valor, por ejemplo, la badea. En Quito no conseguía mucha badea. Y ahorita ya hay como 5 o 6 cultivos, no grandotes, pero sí hay cultivos permanentes que le hacen la proveeduría. Eso es un poco el trabajo. Esto es otra de las cooperativas con las que hemos trabajado de democratización. Y aquí hay 2 cooperativas de eso. Desarrollamos un vinagre, ayudamos a mejorar este vinagre para que la cooperativa de doña Josefa, que tenía muchos problemas de comercialización, le pudieran vender a ellos. Ellos ahora también le venden a Selvacéutica. Con Selvacéutica logramos desarrollar productos tecnológicos en el área de la biocosmética. Este cuchillo no me quiere obedecer, parece hombre. Entonces,
Pues en farmacéutica hemos logrado también elevar un poquito marcas con configuración nacional e internacional, y lo que hemos estado logrando con esto es la dinamización de 600 productores, para quitar un poco esas restricciones que yo les decía, que mientras alguien sale de la sala de Cucurubí, de Tamborindó a Quito, ya le cuesta exactamente lo mismo que transportarlo a Bogotá. O sea que como los costos de producción son muy altos, la propuesta con este modelo de empresa es que tener cerca centros de producción con valor agregado y de valor tecnológico para poder quitar un poco esas limitantes de la comercialización. Entonces ahorita estamos en el proceso de escalamiento y de una patente para un producto que es cicatrizante. ¿Vio? ¿Otra vez? Bueno, y con esto lo que estamos construyendo es entornos de riqueza, ¿cierto? En donde queremos romper ese círculo vicioso. Que la gente dice es que me invierto en el Chocó y es que yo no regreso al Chocó como profesional porque yo no tengo nada que hacer, o es que mire que yo no voy al Chocó porque allá no venden nada. Entonces, la idea es empezar a crear esos entornos de riqueza tanto en lo material como en lo mental. Y con esto unimos tres elementos, que son el elemento de creación de empresas. Ya en este momento hay aproximadamente 20 empresas que están facturando 700 millones de pesos. Eso no es mucho, yo creo que en Medellín una sola empresa chiquitita factura 700 millones de pesos, pero para empezar a generar difusión y confianza en la gente que no creía en esto, hace un gran logro, porque ya la gente se anima a hacer cosas y a proponer cosas y a imaginarse cosas que parecen locas, pero bueno, que al final sí son locas, pero que funcionan. Bueno, y este es un esquema que a mí me gusta mostrar, porque lo que yo pretendo con este modelo es que se dinamicen las cadenas de valor. Hay un círculo vicioso que no se rompe, y es que los productores no cultivan más y no generan aprendizaje sobre sus cultivos porque nadie les compra. Y si hay una oferta, pues no encuentra porque la gente no está produciendo. Y también tenemos el típico fenómeno en que la gente dice, ¿usted tiene borojó? ¡Ay, señor! ¿Borojó? Vaya a visita para que vea, borojó es lo que hay. Y uno va y son 100 palos de borojó, pero el mercado necesita 1000, ¿cierto? Entonces la idea es ir creciendo y aprovechar un poco también esto como excusa para empezar a generar conciencia de sostenibilidad, porque tampoco es que la gente se tire el bosque para sembrar, ¿sí? Entonces, vamos trabajando un proceso de conservación a la par con el incremento de las ganancias en las cadenas de valor, porque lo contrario es muy complicado. Y en este proceso tenemos un capítulo que son los niños. Tenemos unos clubes de innovación y ciencia que se llaman Magnífica Creo, en donde estamos haciendo una mezcla muy rara que es ciencias sociales con ciencias naturales exactas y duras. Y ellos, la verdad que ha sido muy satisfactorio poderlos ver. Ayer, ¿cuándo fue? El miércoles festivo. Llegué yo al laboratorio, era festivo, y me encontré como a 8 de ellos. Y yo estaba así como aterrada, ¿ustedes qué hacen aquí? O sea, no tienen clubes de ciencia hoy. Y una niña me contesta, vea, señor, yo estoy que me tiro con toda mi ropa para acá. Esto es mejor que el colegio y que la casa. Claro, ellos allá van y es una metodología muy chévere que estamos aplicando, porque lo primero que hacemos es aplicar esto de construcción de saberes. Entonces esto lo hacemos a través de una técnica que es de pensamiento lateral, en donde les hacemos preguntas y como cada ejercicio es un proyecto. Les hacemos preguntas de problemáticas que ellos tengan en su colegio, en su casa, ellos mismos, o que ellos hayan sentido que lo quieran resolver, y luego lo exploran a través de técnicas de método científico y de técnicas de sociales, y al final usamos una infografía que nos ha resultado, es un experimento que estamos haciendo desde el año pasado, nos ha resultado muy grato ver cómo ellos con las infografías, ¿saben lo que es una infografía, no? Sí, exacto. Cómo ellos con la infografía se dan cuenta cuál es el conocimiento que aprendieron, qué les gusta, qué no les gusta y qué les hace falta. Entonces, cuando ellos dibujan y empiezan a diseñar números o dibujos, lo que sea, empezamos a revisar como, bueno, este tiene una orientación hacia allá, o este tiene una orientación hacia acá, y al final ellos terminan mapeando todo su conocimiento, o sea, todo lo que aprendieron en ese día. Entonces, esto también ha sido un ejercicio para decirle, mire, usted puede ser lo que quiera hacer, haga lo que le dé su gana. O sea, no está limitado a que le digan que usted es futbolista o que usted solamente es bueno para bailar.
o que ustedes tienen que ser actriz, punto, no. Entonces también con ellos estamos haciendo ese ejercicio de que ellos se aproximen al territorio de una manera distinta. Otra cosa que nos ha parecido chévere de este ejercicio, que nosotros llamamos disque ser viviendo, y es porque ellos llegan allá y, mejor dicho, hasta música la mezclan con los laboratorios, eso no es permitido, pero allá terminan con música. Y es que el tema productivo, como Selvacetti está ahí mismo, para ellos no era muy cercano el tema productivo. Y ellos, por ejemplo, están yendo de voluntarios a pelar chocolate, a moler chocolate, a, no sé, a deshidratar una fruta, a hacer un extracto en el ultrasonido. Y eso nos ha acercado y les ha empezado a decir, ay, vea. En estos días entonces tuvimos un niño de Río Quito, yo no sé si conocen la problemática del río Quito, el deterioro ambiental que hay por la minería, y tenemos un niño de 16 años que está en 10º, creo, que un día le dijimos, Duván, necesitamos trufa, 1.000 pesos. Y él dijo, no tía, yo la traigo, porque él ahorita me dice tía, no tía, yo la traigo, de allá de la parcela del colegio yo la traigo. Y él se trajo su trufa, y ese día se quedó, y nosotros empezamos a hacer experimentos para vincular la extracción del 1.000 pesos, que la temperatura, que no sé qué. Y él quería ser ingeniero de sistemas. Bueno, pero se fue, dice que se quedó todo ese día procesó, como a la siguiente semana dijo, ay tía, yo voy para allá, para Quito, ¿será que yo puedo ir para Selvacetti? Yo le dije, sí, claro. Bueno, les voy a terminar la historia para no contarles el detalle. Él ahora creó su grupo allá en Río Quito, en San Isidro, de muchachos, 5 muchachos, están cogiendo trufa. Pero entonces él nos contó que la gente tumbaba en la palma para coger la trufa. Le dijimos, no necesariamente se tiene que hacer así, le enseñamos, hay un trimmer, no sé qué, y el trimmer se pone de tal manera y se tumba el árbol. Y lo que me parece más bonito de eso es que yo parte de ese conocimiento lo aprendí ahí hace como 12 años cuando yo empecé un proyecto ahí. Pero resulta que se cortó el conocimiento y nadie les ha transferido a los niños cómo se extrae el aceite de trufa. Y ellos han empezado a generar conciencia con los adultos de que no tumben la trufa del árbol, el árbol cuando vayan a tumbar la trufa. Entonces él ahora ya tiene 2 cosas. Uno es que anda buscando un termómetro para poder medir la temperatura y extraer el aceite, y el otro que se quiere comprar un trimmer. Imagínense que hace 6 días llegó allá al centro con una botella de aceite de trufa extraída. Se la pagamos a 90.000 pesos. Y con eso se compró su trimmer. Entonces, eso les ha ido como despertando su curiosidad por el tema productivo, y creo que es una de las enseñanzas más grandes. Entonces, para terminar, porque yo hablo demasiado, ¿verdad? Tenemos como un reto, y es cómo realmente la ciencia puede empezar a resolver esos sueños que nosotros tenemos como ciudadanos de este planeta en el tema tanto productivo como en el tema social y ambiental. Y es que el ADN lo podemos mirar desde una simple cadena, ¿cierto?, de almacenamiento de información genética, pero también lo podemos mirar desde un tema de las emociones, ¿cierto?, y desde la productividad. Y aquí tenemos un claro ejemplo de ello. ¿Sí? Hay tecnologías ancestrales, y yo siempre digo que las tecnologías ancestrales no tienen que ver con la innovación y la modernidad, porque lo que eso nos enseña es a ser eficientes, ¿sí? Y esto es cómo se secaba el arroz antes en los pueblos. Pero nosotros con el secado del arroz entendimos cuál era el punto del secado para que el arroz no se quebrara. Y la gente con la uña y con el dedo sabía cuándo el arroz estaba a punto. Y eso nos enseñó de manera técnica de que, claro, de que hay una temperatura y unos días para secar el arroz, porque la gente también tiene que ver con las fases de la luna. Y eso funciona perfectamente. O sea, cuando el árbol es cortado en una fase de la luna buena, la casa dura un montón, pero cuando no, la casa se daña rapidito. Y eso es cierto, eso es verdad. Entonces, esas son lecciones que uno tiene que ir aprendiendo de cómo mezclar este conocimiento para el final. Este no tiene que ser el imaginario, pero al final yo creo que tenemos que cambiar el imaginario de la competitividad, la innovación y la productividad. ¿Cierto? Tenemos que soñarnos en estos centros adecuados a nuestro sentimiento de bienestar,
pero tenemos que empezar a vernos como esto, como personas ricas espiritualmente, pero también económicamente, porque todos nosotros nos han enseñado, por ejemplo, que eso es uno de los dolores de mi alma, que el que vive en casa de madera es porque es un pobre, y entonces la gente en el Pacífico cambió sus casas de madera por casas de cemento, cuando las casas de madera son sismo resistentes, ahora se caen, el salitre se come el cemento, porque el cemento no es compatible con ese tipo de construcciones, y cuando la gente va a ver tiene un montón de huecos en su casa, pero a la gente le vendieron que el cemento es mucho más durable que la madera. Y un día hicimos un ejercicio y ellos decían, señor, ¿verdad? Les digo, claro, todas las reparaciones de las casas no, pero es que se pudre. No, señor. Al final, una casa de cemento cuesta mucho más que una casa de madera, si lo comparamos en durabilidad. Entonces, el ejercicio que estoy haciendo ahora es ver cómo empezamos también a tener infraestructura que nos permita seguir democratizando el conocimiento y seguir juntando estas dos cosas. Bueno, para terminar entonces, ahora sí les quiero contar mis lecciones aprendidas, que esta diapositiva no me falla. Y la primera es que el amor es lo único que todo lo transforma. Debemos de vivir en ese constante sentimiento de que el otro nos necesita y que cuando nosotros no actuamos con amor, pues alguien va a salir dañado. Mi segunda lección es que no porque haya más dinero hay más riqueza. Muchas de las actividades extractivas nos han demostrado eso. Hay mucha plata, muchísimo dinero, pero no solo significa riqueza. Apostarle a lo local trae sus beneficios. Mucha gente se puso la mano en la cabeza cuando yo me renuncié a ser una docente investigadora en la Universidad Nacional hace 4 años, 5, 2000, ¿qué tanto? Igual 5, hace 6 años, que me gané una convocatoria y al final dije, no me voy para Bogotá, y la gente me decía, pero usted, ¿cómo va a preferir trabajar aquí en la Dieguito, irse a trabajar en la mejor universidad de Colombia? No, usted está loca. Entonces yo un día me hice la loca y me quedé así. Lo otro que es muy importante también y que lo he empezado a transmitir es que no necesariamente el conocimiento viene de afuera, sí se necesitan alianzas, se necesita retroalimentar y vivir sobre esa pluralidad, pero el problema es que muchas veces en territorio no valoramos al que está al lado. Igual nos pasa a los colombianos, creemos que el que está trabajando en Estados Unidos es el que más sabe, y yo estoy más convencida de que el que vive la problemática es el que la puede solucionar. Solamente necesitamos herramientas externas y visiones externas, pero no necesariamente el conocimiento está afuera. Somos económicamente viables, ambientalmente rentables y socialmente sustentables, así el país diga lo contrario, y para mí el territorio es lo primero, pero se requieren recursos no solamente económicos, sino también recursos humanos, infraestructura y todo esto que nos permite vivir en armonía con el universo. Muchas gracias. Doctora Mabel, muchísimas gracias por esta presentación. Creo que para todos ha sido magnífico ver todo el proceso que se ha dado en el Chocó y el Pacífico y darnos cuenta de que se puede ser sustentable desde el territorio. Entonces, ahora seguimos con una ronda de preguntas por si alguno quiere preguntar una redundancia. No todos, por favor. Yo sí quiero hacer una pregunta. Pero no, yo. Esto tiene que ser así para que quede el video. Sí, tiene que ser perfecto. Bueno, no, muchas gracias. Es una patada de fuerza de mujer negra, territorial, que rompe también todos esos estereotipos malditos, convencionales. Muy honrada, muchas gracias. Puerto de Triunga, ¿qué piensa? Yo creo que mi presentación es la respuesta. Pero ante lo que ya se ha decidido, digamos, internamente, desde el centro, legislativamente, ¿cierto? Bueno, yo lo que pienso con Puerto de Triunga es que el Puerto de Triunga ha sido concebido ignorando este ejercicio de visión local que ha hecho el territorio durante 20 años y que de alguna manera se ha excluido el pensamiento y el sentimiento de la gente que vive ahí. Dicen que ya fue aprobado el Puerto de Triunga. Yo creo que todavía
tenemos un ejercicio muy grande que hacer, ¿cierto?, frente a este tema. Hay unos movimientos y activismo que se están generando desde afuera, que yo creo que son importantes, pero lo más importante es que se consulte a la gente del territorio. También, pues claro, yo de alguna manera he sido satanizada porque dicen que voy en contra del desarrollo del Pacífico, pero yo siento que si nosotros hacemos inversiones en las estrategias que llevan funcionando, y puedo dar números, o sea, hay una empresa que es la Red de Frío en el Pacífico que factura 1.000 millones de pesos mensuales, que moviliza a 800 productores con pocos recursos, lo han hecho, lograron generar un manifiesto de zona estratégica especial, ¿cierto? Y esa zona estratégica especial, CEPA, así se llama, la pueden buscar, ha permitido que los peces retornen a la orilla de la playa, porque la gasolina en el Pacífico, el precio es perverso, claro, cada vez se va más afuera, ellos ahorita están logrando pescar más cerca, han logrado también mantener a raya a algunos pescadores industriales. Hay ejercicios muy importantes, lo que digo. Entonces, antes de tomar una decisión de si puerto o no, mi única posición es que revisemos. O sea, revisemos una inversión de 3 billones, es más importante hacerlo en un puerto que en las estrategias que están. O sea, yo no quiero discutir sobre la razón, quiero discutir con argumentos, ¿cierto? Y quiero que la gente discuta con argumentos, pero también entender en los países que los que quieren el puerto de Triuga y los que no quieren el puerto de Triuga. O sea, esa no debe ser la visión de un puerto de Triuga. Hay que hacer un análisis serio, no con una matriz de análisis real, porque es una matriz de análisis formal, porque eso nos va a medir solamente costo y eficiencia y beneficio, y seguramente eso va a decir que sí, y aquí hay mucho más que la plata, es la gente, ¿cierto?, y el territorio. Y no solamente tenemos que ver a Tribugá como esa posición de, ay, estos ambientalistas que no quieren que el desarrollo llegue, o sea, no es eso, o sea, Tribugá es el único manglar a la redonda en donde las especies marinas van a desovar y a reproducirse, y eso significa comida para la gente. Además, Tribugá es un DMRI, es una zona estratégica de conservación. Entonces, bueno, herramientas legales pueden haber muchas, pero yo creo que lo que tiene que primar es un análisis racional sobre los beneficios que puede traer una a la región, a Tribugá. Claro, y también lo podemos traer sobre los beneficios que debe traer al país, porque no es solamente para la gente del Pacífico, pero creo que antes de esas decisiones sí tenemos que poner de manifiesto que hay cosas más profundas que la plata. Pero yo puedo ir luego, Bueno, doctora, muchas gracias, muy inspirador su conferencia. Yo vengo de Tuluá, Antioquia, soy microbióloga y analista, felizmente. Yo también soy microbióloga. Sí, aquí estoy en microbiología. ¿Qué me preocupa? Es sobre todo en la Tuluá, el sentir, pensar de los jóvenes respecto a querer su pueblo, identificarse con su pueblo, identificarse con su territorio y construir ideas de desarrollo alrededor de su territorio. ¿Qué recomendaciones le daría usted a los estudiantes o a los jóvenes de las escuelas o colegios de estas regiones de Urabá, que han sido tan, no solamente a nivel económico, sino a nivel social, tan golpeados por la violencia y por tantas cosas que han pasado? ¿Qué recomendaciones nos haría a nosotros los profesores que queremos volver a nuestro territorio, llevar todo eso que aprendimos acá, pero que 8 años o 10 años después estamos como también un poco desvirtuados y desconectados de la realidad social que se está viviendo en este lugar? Me gustaría de su vivencia que nos diera como tips o cómo hacer esa reconexión con nuestra tierra y poder rescatar desde nuestros saberes y desde el saber que hay etnológico o ancestral en nuestras regiones, darle con esa validez desde esos saberes, ayudar al desarrollo de nuestra región y ayudar a ese cambio a
nivel del pensamiento que se viene estando desde hace muchos años y no deja avanzar a nuestras regiones. Entonces me gustaría mucho que usted nos pudiera dar como unos tips. Bueno, yo quiero, antes de la pregunta, contestar, para hacer como la antesala de esa pregunta, de un estudio que yo hice hace 2 años, no, el año pasado, me publicaron un libro sobre caracterización de las cadenas de valor de los productos forestales no maderables, y hice justo un trabajo en apartado. El libro también se puede bajar en link, si Angelita me lo permite, yo se lo mando a ella, y el que esté interesado, usted le manda el link y lo pueden bajar de ahí. Y una de las conclusiones del libro es que en donde se implementan sistemas de monocultivos, se empiezan a perder los saberes ancestrales y las relaciones de abuelos y nietos, ¿no? En el Urabá, por ejemplo, encontramos que todo el conocimiento que hay es sobre banano, y puede que eso no esté mal, pero eso de una vez aniquila la pluralidad, ¿sí? Y cuando fuimos a buscar, digamos, ahí en las veredas, refunfuñando y, mejor dicho, metiéndonos, lo máximo que encontramos fueron productos derivados del banano. Algunos, el banano, pues en el 95% se exporta materia prima, un 5% se hace transformación en estos bananitos que son con dulces, se está haciendo la torta de banano, etcétera, pero de ahí no pasa. Y todo ese saber, porque muchos de los saberes del Chocó y que bajaron por el río llegaron a apartado, se han perdido completamente. Encontramos 5 o 6 productos de conocimiento ancestral, pero también encontramos otra cosa bonita que nos dio mucha esperanza, y es que empiezan a haber iniciativas usando otros recursos. Por ejemplo, hay un señor que hace productos de balso, ¿cierto? Y de hecho está haciendo un producto tecnológicamente importante que son piezas para aviones aerodinámicos. Bueno, pero ¿qué ha pasado ahí en apartado? En apartado ha pasado que, como el conocimiento no está siendo plural, claro, no hay la posibilidad tampoco muy grande de que se contextualice y se lleve a los niños por otro. Entonces, lo que yo aconsejaría es, desde las escuelas se tiene que empezar a hacer el trabajo. Es un poco lo que nosotros hemos hecho. Hay que empezar a mostrar el camino a los chicos, de decirle, miren, apartado no solo esto, todavía hay la posibilidad. Y yo siempre digo, y esto sí es un llamado a nuestros docentes, que a veces no les gusta, y es: el Ministerio de Educación nos puede imponer el currículo que queramos, pero nosotros en nuestra cátedra lo podemos contextualizar. O sea, a mí me pueden pedir matemática, pero los temas de matemáticas son generales. Yo puedo contextualizar matemáticas a cosas prácticas en el territorio. Si nosotros esta metodología que utilizamos con los niños en los clubes de ciencia es exactamente eso. Ellos aprenden de física, de matemática, de geografía, por ejemplo, con una película. En estos días ellos vieron el niño que domó el viento. Ese fue el día que terminaron con música, porque necesitaban resolver una pregunta de esa película, y esos días ellos hicieron la localización del sitio y la escena donde ocurrió, hicieron una narrativa y una redacción que le hicieron con música, otros le hicieron escrita, ¿cierto? Y la tutora les revisa cómo escribe o sea, hay muchas maneras de construir contextualización, pero también a veces nosotros nos quedamos en eso, no, que el Ministerio de Educación, o sea, nosotros también tenemos una responsabilidad que nos tiene que mover, y es que al final el problema no es del Ministerio de Educación, el problema está en lo local y nosotros lo tenemos que resolver con los elementos que tenemos. Claro que hay una exigencia que hay que hacerle al Ministerio y que tiene que cumplir en el Estado con su deber, que son las inversiones necesarias para que la educación fluya, es real, pero también existe esa realidad. Y yo creo que desde pequeñitas cosas en el aula podemos empezar a hacer ese ejercicio de que los niños no vean una sola posibilidad en su territorio. Nosotros hace 5 años hicimos una encuesta en donde nos salió, miren lo que nos contestaban los niños, 5 profesiones, y una decía: yo quiero ser abogado porque es que el abogado gana plata rapidísimo. Yo quiero ser policía porque los policías estudian un solo año y ya están ganando plata.
yo quiero ser futbolista y cantante porque salgo en la televisión. Esos son sus referentes. Nosotros desde el aula podemos empezar a construir referentes distintos. Bueno, nos va a llevar un poquito más de tiempo y son tareas que son particulares porque para preparar una clase con este concepto es un poco más complicado, pero creo que eso lo podemos ir haciendo desde el territorio. Y ellos con las acciones van aprendiendo más. Eso de echar cantaleta, vea, es que no funciona. Entonces usted los pone a hacer cosas y ellos empiezan a funcionar. Maestra Mari, yo estoy desde el principio súper emocionada, no me arrepiento para nada de esa invitación que le hemos hecho, porque de verdad que resulta absolutamente iluminadora esta presentación. Y porque pone varios elementos que yo quiero rescatar. El primero, maestra, es esa relación emocional. Por lo general, los científicos ponen mucho el tema positivista, los datos y demás, pero usted nos acerca y nos dice, hay que tener una relación emocional con la tierra. Y cuando hablamos de la educación, cuando hablamos de afrodescendencia, cuando hablamos de ancestralidad, ir a esta espiritualidad, a esta conexión con el territorio, con la tierra es fundamental. Y entonces no es un discurso ajeno, sino que usted nos lo trae aquí. Y eso es valioso porque lo necesitamos en la ciencia, necesitamos ese diálogo de la academia con las comunidades, pero ese diálogo también con la ancestralidad, en este caso con la ancestralidad chocuana. Usted pone otro elemento que me parece muy significativo, el de la escuela, el de los maestros, y yo quiero aprovechar acá para ponerla el problema. Y es que yo voy a decir que usted se asuma madrina de la educación en el Chocó. Ese es un pedido que yo le hago, porque cuando yo la escucho relacionar todos estos elementos con el contexto, con la investigación, con la lúdica, con la ancestralidad, entonces a mí me venía a la mente el modelo Champalanca que ayudamos a construir o que co-construimos con la comunidad de Río Sucio y Carmen del Darién, que tiene todos estos elementos, y en donde hay un núcleo, que es el núcleo de desarrollo y productividad, y ese núcleo trabaja pensando justamente cómo utilizar los recursos propios para generar valor agregado y para generar riqueza, si se quiere, para las comunidades. Allá, por ejemplo, cuando íbamos de Río Sucio para Carmen del Darién, veíamos la yuca por ahí tirada, y yo decía, ¿y esa yuca? No, esa es la que seguro es la de rechazo. Y veíamos un poco de plátanos por ahí tirados, no, ese es el de rechazo. Pero yo decía, bueno, pero es que eso no se puede utilizar, por ejemplo, para hacer yuquitas de esas que nos venden en las bolsas, o para hacer coladas, para hacer otras cosas. Entonces, cuando yo digo que usted se asuma madrina del proceso de la educación en el Chocó, es porque usted podría motivar no solo la Secretaría de Educación Departamental, sino también a los maestros, ayudarlos, digamos, en esta motivación, en este gusto y este gozo por relacionar la escuela, relacionar los conocimientos académicos con el contexto, y que los chicos vivan una alegría y un gozo cuando van a estudiar. Desde ahí quisiera preguntarle justamente si este ejercicio que usted hace con los niños tiene un laboratorio, entonces ellos van voluntariamente, o son las escuelas que los llevan, y ahí hay un contacto directo con los maestros. Esa es una pregunta, ¿cierto? Los maestros se están formando con usted en este proceso. Y el segundo es si este ejercicio está entrando a la dinámica del currículo en la Universidad Tecnológica del Chocó. Si esta práctica, todo esto que usted está haciendo, al mismo tiempo también está contribuyendo en los procesos académicos en la Universidad del Chocó. Bueno, la primera pregunta con los niños, nosotros en este momento trabajamos con 2 colegios, y de hecho uno de los criterios de selección de los 2 colegios son los colegios que casi nunca se tienen en cuenta, porque tenemos también un esquema perverso en el que cada vez que hay actividades científico-tecnológicas escogen a
a los colegios más pilas que tienen mejores resultados. Yo siempre digo que los colegios que tienen mejores resultados ya tienen su problema resuelto, y si tienen papás que pueden pagar, pues también tienen su problema resuelto. Entonces, nuestro principio ahora para estos dos colegios fueron los dos colegios que estuvieron en el último puesto de la calificación, digamos, formal. Eso fue uno de los principios que escogimos. El segundo principio es que los docentes tienen que participar de las actividades. Ellos tienen como, escogimos 5, mejor dicho, teníamos 3 docentes, era el diseño de la propuesta, al final nos aparecieron 5 de cada colegio, entonces nos tocan 5, y ellos asisten a aprender un poco la metodología que nosotros utilizamos para que lo puedan utilizar de alguna manera de forma continua en el aula de clase. Lo otro es que involucramos a los papás, también hicimos firmar un compromiso por escrito de que el papá acompañaba al menos en una jornada a los niños al laboratorio. Nosotros construimos dentro del Centro de Innovación un laboratorio de co-creación que es muy chiquito, lo hemos estado dotando, pero ahí, por ejemplo, tenemos microscopios, pero también tenemos tijeras, tenemos legos, o sea, tenemos de todo, es como un laboratorio de investigación, pero en un revolú. Entonces, por un lado tienen microscopios, pero por el otro lado tienen pinturas y pinceles. Entonces ellos van, nosotros los seleccionamos, tuvimos 5 criterios de selección. Uno fue primero el de equidad de mujer, al menos el 50% tenían que ser niñas. Ya saben mi lucha con que esto de que digan, ay no, siempre le digo, cuando la gente me escucha hablando, pero usted por qué quiere volver científica a las niñas y a las mujeres no les gusta estudiar ciencia. Y yo siempre le digo, a usted es el que construyó ese estereotipo para que las mujeres digan que no quieren estudiar ciencia. Y es muy fuerte. Y le voy a hacer un paréntesis. Yo tuve una niña en este proceso que yo he estado trabajando con los docentes, que por eso les digo que a veces se enojan conmigo, pero después me dan las gracias. Una que yo les decía a los docentes, o sea, si quieren empezar a construir referentes, ¿por qué no dejan consultar sobre los referentes del Pacífico? Entonces a una niña le tocó mi referente y ella tenía que escribir mi biografía, consultar mi biografía. Y fue a su casa y le dijo al papá que pues tenía la biografía sobre una científica que se llamaba Mabel Torres. Y entonces en Quito, como es un pueblo chiquitico, todos nos conocemos, y el papá le dijo, yo la conozco. Y la niña se puso la mano en la cintura y le dice, oigan a dice, usted conoce una científica. Y entonces el papá le dijo, hombre, en serio, yo la conozco, si quieres te llevo para que ella te encuentre, o vos misma escribir la biografía. Entonces la llevó y en esta historia se quedó una semana en el laboratorio. Cuando se fue me dijo, yo pensé que la ciencia era un tema de hombres blancos y ricos. 3 estereotipos en una sola niña, el de género, el de clases y el de raza. ¿Cómo las mujeres van a querer estudiar ciencia así? Bueno, entonces uno de nuestros criterios es que al menos el 50% sean mujeres. El otro criterio es que el desempeño escolar del niño, al menos el 50% tienen que tener desempeño escolar bajo. Esos niños que no se los aguanta el niño en el aula, porque nosotros en un trabajo anterior encontramos que el tema de la educación a veces es un tema del entorno. O sea, tenemos niños que son violados, que son vulnerados, que la mamá no sabe escribir y que además llega y claro, el profesor tampoco tiene que entender la situación porque tiene 40 niños y pues son 40 problemas, entre comillas, ¿cierto? Y entonces, y a veces la metodología del niño no le gusta, entonces el niño a veces no es que no sea inteligente, sino que no rinde porque tiene 30.000 cosas en su cabeza. De hecho, eso lo hemos descubierto ahorita que ellos van en el laboratorio de co-creación. Solo la primera semana me dijo, señor, yo estos 10 peladitos los voy a devolver, cambiémoslo. Busquemos otro 10 de 10. Sol, pero si eso es nuestro reto, ¿por qué lo vamos a volver para allá para el colegio? No, déjenlos ahí. Los niños de verdad empezaron a entrar en una dinámica que ahora ellos tienen autocontrol. Entonces, es cosas como lo que la niña dijo, yo me quiero tirar con mi ropa, me voy a tirar con mi ropa y todo para acá. O sea, no encuentran a ese espacio de con quién dialogar. Sol, por ejemplo, que es una de las tutoras, ella es muy pendiente, los escucha, habla con ellos, no sé qué. Claro, un profesor a veces con 40 años es muy complicado. Entonces nosotros dijimos, vamos a tomar el reto a ver si esta metodología de alguna manera les ayuda a aumentar el desempeño escolar.
La otra criterio era que el papá aceptara ir. O sea, si el papá no se involucraba en el proceso, no aceptábamos al niño, lastimosamente. El otro fue eso de tener como la pluralidad en las diferencias de sexo, de etnia, de esto. Y el último criterio que utilizamos para seleccionarlos era que ellos manifestaran querer participar de los clubes. Y nos pasó también algo muy curioso, seleccionamos 50 y esos niños invitaron, claro, seleccionamos 50 porque tenemos un espacio muy chiquito. De esos niños invitaron a otros y ahora resulta que esos otros también se nos quedaron ahí. Entonces, estamos ahí con ese problema de espacio, pero bueno, eso es como para contestarle que los profesores sí, en estos dos colegios estamos trabajando con ellos para transferir la metodología. Con relación a la Universidad Tecnológica de Chocó, no se ha hecho el proceso. Lo ideal es que lo podamos hacer con las diferentes facultades, ¿cierto? Eso es lo ideal. Estamos esperando avanzar un poquito más a ver si aceptan que nosotros participemos de construcción de alguna gesta, de algún del currículum, del currículum. Yo sé que a veces hay muchos celos en los programas cuando alguien que no es experto en su carrera, en su asignatura entra, pero bueno, yo creo que ese va a ser como el siguiente paso que vamos a dar para lograr desde la universidad tener por lo menos un sentido de correlación respecto a la forma de enseñar y qué se debe enseñar en la universidad para que realmente sus profesionales puedan también transmitir. Entonces, eso no lo hemos empezado todavía. Bueno, si alguien tiene otra pregunta, tenemos espacio para una pregunta más. Bueno, si son cortas las dos. Sí, la mía es cortica. No, que si no, no se escucha en el... Bueno, buenas tardes, noches. Muchas gracias por la presentación. Me gustó mucho y más por el tema también de llevar la ciencia pues a las niñas y a los niños, ¿cierto? Y precisamente como que ahí es mi pregunta y es como los mecanismos de financiación, ¿sí? Del laboratorio mismo o de los proyectos de las niñas y los niños, pues porque ya también sabemos lo que pasó con los chicos de robótica, todas las dificultades para poder participar de ese proceso, ¿cierto? Entonces, precisamente para que desde la infancia misma no se vean truncados esos sueños, justamente por la financiación, ¿cuáles son como los mecanismos que ustedes tienen o los procesos ahí que tienen? Gracias. Bueno, yo soy como las mismas, cansona. Bueno, de hecho, lo de robótica fue un logro nuestro. Logramos la financiación para que los 12 niños viajaran a China. Y eso es como parte de mi gestión. Yo casi que todos los procesos los he empezado sin un peso. O sea, si me toca poner a veces de mi bolsa, lo pongo. Pero yo quiero compartir hoy, aprovechando esta pregunta, una enseñanza que el viernes, el día que se hizo la ceremonia de donación en la casa del embajador, él me estaba pidiendo un favor porque él dice que cada vez que él necesita algo yo le llevo con la solución, yo le lo llevo escrito, mire, necesito esto y esto. Entonces, tiene un tema de país y me está diciendo, yo quiero que usted me acompañe porque yo quiero generar una zona de desarrollo económico, pero él me contaba, cuando llego, pues lo que me están diciendo es China, ¿qué propone para Colombia? Cuando debería ser Colombia, ¿qué le propone a China hacer, no? Entonces, él me decía, mi abuela decía que uno primero debe construir el nido, y que cuando el nido está construido, uno no tiene que llamar al pájaro, sino que el pájaro llega solo. Eso es un poco sin yo saber ese dicho, porque hay otro muy parecido que dice que el maestro llega cuando el estudiante ya está listo. Es eso. Yo he empezado procesos y después que los procesos empiezan a andar, empiezo a hacer gestión. Entonces, por ejemplo, esto de los clubes de ciencia lo inicié con gente. Venga, regalen una hora de tiempo, venga tal cosa, regale tal cosa, ponga tal cosa. Y ahora tenemos apoyo de OIM, de la Organización Internacional para las Migraciones, la alcaldía también nos va a poner un recurso en estos días próximos, la Universidad Tecnológica de Chocó, que también está involucrada. Entonces, pura gestión.
escriba, busque gente, siéntese ahí, le para y le tenga el almuerzo, y 5 horas mínimo el niño es público, magnífico, creo, bueno, listo. A todo el mundo le he hecho el cuento. Ya no me da pena como a mi hijo, todo el mundo le he hecho el cuento. Entonces esa es como una manera que hemos logrado aliados. Y la otra cosa importante que usted me decía de cómo hago es que a veces uno se limita mucho por temas de dinero. Y el dinero no lo debe limitar a uno, porque al final lo que construye los procesos son las relaciones. Usted no tiene la plata, pero otro tiene la plata. Entonces, ese es el cuento. Busque que alguien le apoye, alguien tiene conocimiento, alguien tiene cosas que le sobra, algo, o sea, siempre hay alguien que puede dar algo. Entonces, que la limitante no sea el dinero. ¿Sí? Nosotros ahora, por ejemplo, queremos el próximo año llevar a esos niños a una gira del Silicon Valley. Ya se lo mandé al universo y ya apareció un alma caritativa que dijo, voy a hacer un crowdfunding para llevarlo el próximo año a Silicon Valley. Entonces, ya, mandar mensajes claros al universo que va a llegar. Bueno, muchas gracias pues por todo lo que nos ha compartido. Uno de acá se le pues como emocionado y también sorprendido de darse cuenta que tantos procesos que uno no conoce, que aunque nosotros seamos culturalmente muy cercanos, también tenemos en la cabeza ese chip de que allá no se hace nada, que se hace más bien poco, ¿cierto? Entonces eso le renueva a uno como la visión. Y en ese sentido, pues entonces tú me estás preguntando es cómo generar esa conexión, porque si bien hay una desconexión entre la ciudad y la ruralidad general en el país, ¿cierto? Entre el campo y la ciudad, en nosotros hay un tema étnico que también hay una desconexión de la gente que está en la ciudad con la gente que está en el campo. Entonces, cómo generar esa conexión para potenciar todos estos tipos de procesos. Esa sería como mi pregunta. O sea, ¿cómo generar las conexiones? Es la pregunta. Sí, cómo generar una conexión entre la ciudad, entre nosotros y el campo allá. Y yo voy a contestar un poco con lo que dije anteriormente. Las conexiones se logran cuando uno es muy claro en su negociación y en sus alianzas. Yo he aprendido en este proceso que cuando uno tiene argumentos claros para conectar, uno puede poner las condiciones bajo los criterios y la visión que uno tenga. Y ahí aplico una enseñanza de mi abuela que ella decía que no toda plata se gana. Y eso lo digo por la convicción. Uno a veces con los proyectos recibe plata de todo el mundo, aunque no van de acuerdo con sus intereses o aunque solamente respondan a los indicadores de quién le da la plata. Eso empieza a desconectar, digamos, de una vez la comunicación entre el campo y la ciudad. Eso genera una primera fragilidad en el sistema de cooperación, porque cuando es el cooperante que pone las condiciones, uno realmente no puede realizar las cosas que uno quiere hacer en el territorio. Entonces yo creo que la mejor manera de realizar conexiones entre el campo y la ciudad es mandando también mensajes claros. O sea, que uno tenga claro su propósito y que uno manifieste ese propósito de manera clara para que la otra persona sepa qué está haciendo uno. Eso también ha sido como una vivencia muy propia. La gente le vende a uno también que cuando uno regresa al territorio es un fracasado. Yo estuve 7 años fuera del país, me paseé por todo el mundo, antes me había paseado con Lanza por todo el mundo también, hice mi postdoctorado en Noruega, y la gente siente que yo no tenía por qué regresar al Chocó. O sea, ¿usted cómo es que regresa al Chocó después de 7 países? Tuve 7 años, tuve una oferta, y uno pensaría que uno desde el territorio no puede hacer cosas. Además por todas las taras políticas que tenemos, por la poca participación a veces de la política pública en las propuestas reales de transformación y de cambio social. Pero yo voy a darles un consejo. Yo hice un trabajo no pensando en la publicidad, que al final me dio un resultado. A mí no me gustaba que me entrevistaran, de salir en televisión, a mí eso me parecía una cosa del ego. Pero cuando uno empieza a generar, a desarrollar procesos, uno los tiene que comunicar. A mí ahora no me han llamado, ya me estoy poniendo. Vea, profe, que estoy acá, que venga, que le vamos a hacer una entrevista para televisión y yo ya estoy cambiada y puesta en la cámara. Los procesos hay que visibilizarlos.
Esa es la mejor manera de generar conexión. Si la gente no conoce los procesos, ni se alía ni los financia. Entonces hay que generar comunicación para los procesos. Que la gente conozca que usted sí es cierto, que usted sea claro y transparente, que esa es otra cosa. Si uno tiene que ser muy claro y muy transparente en lo que comunica y en lo que es. Y es un ejemplo claro de lo que pasó con China. Yo desde noviembre venía haciendo mi gestión calladita. Ellos estaban haciendo bazares, rifas, hicieron un conforme, no sé qué. Había una confianza entre el embajador y yo, porque él fue al Chocó, que cuando él vio la noticia en El Tiempo, y como yo lo llevaba chuzando casi todos los días, le decía, oiga, embajador, mire, es que los niños se van para China, ya se acordaba de la cara. Entonces uno también tiene que servir de expansión para otros. Cuando el embajador fue a Quibdó, yo me llevé como a 30 emprendimientos para allá. Y claro, él cada vez que los ve, recuerda. Hay que empezar, cuando uno también empieza a abrir esos caminos y empieza a tejer redes, que esas redes tienen que servir a otros, porque al final lo que uno hace es facilitar el trabajo de uno. Ser el único no es bueno. Yo en estos días escribí en un post, tener el privilegio de ser la única negra de la misión, la única de la costa pacífica, eso no es bueno. O sea, eso no es chévere, porque le toca pelear uno solo y la vida se vuelve más complicada. Entonces, eso es como un mensaje que yo doy. Si uno quiere generar buena conexión, genere redes, sea apoyo para otros, genere comunicación de lo que usted hace, sea transparente, sea ético, sea honrado. Bueno, maestra Mabel Gisela Torres, si no me quita el apellido de mi mamá. Sí, Torres, claro. Muchísimas gracias por hacer parte de este espacio de África en la Universidad de Antioquia. De parte del colectivo y de la ULA agradecemos mucho, es un orgullo para nosotros contar con su presencia y darnos cuenta que efectivamente la ciencia debe irse a la comunidad y trabajar con la gente del territorio porque es lo que nos permite construir. Bueno, ya podemos cerrar y la profesora va a leer para decir algunas palabritas para terminar. Despidamos a la maestra con el aplauso, pida el aplauso. Yo quiero una aplauso para Ángela, que hizo que el universo conspirara y justo yo ese día estuviera aquí porque yo no estaba programada. Entonces, un aplauso para ella. Digamos, Ella es bruja. así es. Y de las que vuelan. Somos brujas, es que eran científicas, sabían, conocían de los astros, conocían de las plantas, era mucho, brujas. Y no, pero yo quiero resaltar también la disposición, así como ella dijo la maestra Mabel, porque de pronto yo le cuento, maestra, mire, es que estamos organizando acá lo de África, aquí está, y a ver si usted de pronto en mayo quiere una salida, venir acá, porque pues recursos no hay, y digo, yo tengo que ir a otra institución el 8, y entonces yo voy cuando ustedes el 7, y ahí está, y listo. Ella está aquí porque la trajeron de otra institución, pero nosotros aprovechamos tenerla primero por acá, en esta bellísima experiencia. El malundaje, el malundaje. Y como la maestra ahorita decía, hay que tener el guío primero y luego, ahora sí, empezar a buscar recursos. Y en ese lío nosotros cacareamos, y cada proviene cacareando. Hace unos años hicimos una actividad y el profesor Gerardo Montoya, de acá de la Facultad de Educación, dijo, qué actividad tan bonita, Ángela, ¿por qué no la han publicado? Yo dije, no, la humildad, y me dijo, no, uno tiene que hacer como la gallina, usted no ve la gallina, cada huevo lo cacarea, y entonces desde ahí, cacareando, y una que cacarea y cacarea muy bonito, en este día es Alicia Reyes Londoño. Alicia Reyes Londoño es comunicadora de la Universidad de Antioquia, ella es cantautora de músicas colombianas, y además hace parte de nuestro diplomado en pensamiento de mujeres afro-latinoamericanas. Es un diplomado bellísimo en el cual hemos aprendido mucho. Maestra Alicia, tenga la bondad, recibámosla con un aplauso grande. Nos ha enseñado mucho a propósito de las músicas colombianas y vamos a cerrar esto con música más Alicia.
¡Aplausos! Buenas tardes. Muchas gracias también a la maestra Mabel pues, como por tanta sabiduría. Yo quería compartir con ustedes una canción que habla un poco de esas brujas sabias que conocen tanto de las plantas. Pero bueno, antes de cantar, quería pues como traer unas palabras de una conversación que tuve esta tarde de una persona con la que estuve hablando justamente sobre el canto, sobre la alabanza. Y él me decía que una de las cosas que hace que este canto sea tan fuerte, tan poderoso y tan resistente tiene que ver también como con la unión y la comunión que logra del pueblo y cómo la persona que pone el canto se conecta con el resto de las personas que están ahí a partir de la respuesta o el coro, por decirlo así. Entonces, yo quería que ustedes me acompañen con el coro de esta canción para que también nos conectemos un poco con el canto, ¿cierto? Que sea un canto de todos y de todas. Esta canción se llama Florianita y Florianita es una mujer de Pogue, un corregimiento que queda en Bojayá, en el Chocó. Y cuando yo la conocí, pues ella me habló mucho sobre las plantas. Ella estaba haciéndole un baño a una mujer indígena que estaba muy enferma y entonces se empezó a hacerme una lista de muchas de las plantas que ella usaba y cómo había aprendido a curar con las plantas. Entonces el coro dice así: ay, cómo le hago mamá para curarme de este mal. Ay, cómo le hago mamá, cuánto voy a esperar. Ay, cómo le hago mamá para curarme de este mal. Ay, cómo le hago mamá, cuánto voy a esperar. Estaba la Florianita sentada a la orilla del río, pensando mamá en que curaba para esos males que había oído. Cuando estaba jovencita de su tía había aprendido las ramas para recoger y hasta el tiempo del cocío. Que baño de pie decía, de cabeza para los fríos. Gachito también había, cielo la había cogido. Muéstreme cómo le hago para curar tanto sufrido. Uno se muere y no lleva nada de lo que aprendió. Ay, cómo le hago mamá para curarme de este mal. Ay, cómo le hago mamá, cuánto voy a esperar. Ay, cómo le hago mamá para curarme de este mal. Ay, cómo le hago mamá, cuánto voy a esperar. La mandaba Florianita, la lleva a recoger. Se iba con su vacinita y su machete para aprender. Cuando se vaya para el monte no se le olvide traer la malva y el hiotropo y la matica de cancel. Ay, cómo le hago mamá para curarme de este mal. Ay, cómo le hago mamá, cuánto voy a esperar. Ay, cómo le hago mamá para curarme de este mal. Ay, cómo le hago mamá, cuánto voy a esperar. Y así poquito a poquito Florianita fue aprendiendo a curar todos los males de la gente de este pueblo. Y si con esos antiguos usted no se han mejorado, doña Juana y la bebera lo van a dejar curado. Ay, cómo le hago mamá para curarme de este mal. Ay, cómo le hago mamá, cuánto voy a esperar. Ay, cómo le hago mamá para curarme de este mal. Ay, cómo le hago mamá, cuánto voy a esperar. Bueno, este cacareo se pone bonito, este madrugaje y tenemos ñapa. Tenemos ñapa porque aquí está con nosotros la maestra Rosa Beatriz Palomeque Córdoba. Ella es egresada del Instituto Pedagógico Femenino de Quindó, Alipén. También es egresada de la Universidad Tecnológica de